Hola, bienvenidos a Kites Learning Space, el espacio de aprendizaje de Kites Consulting. Kites Learning Space es un espacio diseñado para abordar diversas disciplinas vinculadas a los datos, su transformación, análisis y consumo. Disciplinas que, a la par con diversas tecnologías del ecosistema de Microsoft BI, nos ayudarán a transformar los datos en decisiones informadas. Conoceremos tecnologías como Power BI, SQL Server, Azure Data Services, entre otros. Hoy comenzaremos con la serie Power Query y desafíos en descubrimiento de datos. Así que, anímate y empecemos con esta ruta de aprendizaje. En este primer capítulo recordaremos cómo funciona Power Query y citaremos algunos de los principales desafíos en el descubrimiento de los datos. Todos sabemos que algo peor que no tener datos es tener muchos datos y no saber qué hacer con ellos. Para que una persona pueda tomar buenas decisiones, necesita analizar información con datos que previamente hayan sido tratados y transformados. Pero llevar a cabo este proceso no es una tarea sencilla. Es por ello que a medida que pasa el tiempo, se hace más común que todas las organizaciones en sus distintos niveles tengan acceso a herramientas de Business Intelligence para ayudarles a tomar decisiones. Una de estas herramientas ya conocidas es Microsoft Power BI, la cual incluye nuevas e intuitivas formas de colaboración, como por ejemplo Power Query, el cual es una herramienta de extracción, transformación y carga de datos, que funciona básicamente buscando los datos en diversas fuentes de información, los transforma y los combina de una manera fácil e intuitiva. Además de esto, Power Query es una tecnología que es gratuita y existe dentro de otras herramientas de Microsoft, como por ejemplo, está incluida en Power BI Desktop, el cual también es gratis, pero también está incluida en Excel, pero en este caso se tiene que pagar una licencia para tener Excel. Dicho esto, pasaremos a citar algunos ejemplos o casos de uso en el cual podríamos utilizar Power Query. En este primer ejemplo tenemos la fusión de datos de múltiples fuentes. Entonces, ¿qué sucede si nuestras ventas se generan mes a mes a través de archivos Excel? En este caso, si quisiéramos hacer un análisis más detallado y exhaustivo, necesitaríamos consolidar toda esta información en un solo archivo o tabla. Para ello, necesitaríamos o tendríamos como requisito que cada uno de estos archivos tenga la misma estructura a nivel de columnas. ¿Qué quiere decir esto? Que los archivos que tenemos a la mano izquierda, correspondientes a las ventas de enero 2019 hasta las ventas de agosto 2019, tendrían que estar conformadas por las columnas de código cliente, código producto, fecha de entrega, cantidad, precio unitario y total. De tal forma que cuando utilicemos Power Query, simplemente nos conectemos a cada uno de estos archivos y finalmente hagamos una fusión de todos estos datos, para que finalmente a través de gráficos ya podamos visualizar nuestros datos a nivel de meses sin importar de qué archivo haya venido. En nuestro segundo ejemplo tenemos la división de una columna. ¿A qué nos referimos? ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos la información de nuestros clientes, correcto? Si quisiéramos dividir y desglosar la fecha de nacimiento para tener finalmente el día, el mes y el año, podríamos hacerlo utilizando Power Query. Esto podría hacerse de dos formas. Una de ellas sería utilizando un delimitador. En este caso, como podemos observar, podríamos decir que cada vez que encuentre este slash pueda separar y coger o crear una nueva columna. La otra opción es decirle que sea por número de caracteres. En este caso no nos vendría bien porque
tenemos tanto el día como el mes solamente se componen de 2 dígitos, mientras que el año sería de 4. Entonces, probablemente en otro escenario podríamos utilizar esa opción. Entonces, si optamos por la opción de dividir utilizando un delimitador, en este caso el slash, podríamos tener el siguiente resultado: una columna para el día, otra para el mes y otra para el año. Ahora, si se dan cuenta, también tengo una cuarta columna con el nombre del mes. Esto es posible hacerlo utilizando, por ejemplo, una columna condicional. Entonces yo le podría decir, ¿sabes? Cuando sea el número 2, ponle febrero, cuando sean de 5, ponle mayo, y así sucesivamente. Ahora, en nuestro tercer ejemplo tenemos un caso típico. ¿Qué pasa cuando queremos condicionar una columna? Si bien es cierto, este es un ejemplo muy básico, donde simplemente estoy mostrando una tabla con los datos de nuestros clientes y una columna del sexo. Entonces, yo podría decirle con Power Query que cada vez que encuentre una M le ponga masculino y cada vez que encuentre una F le ponga femenino. Entonces, esto, una vez realizado, simplemente basta con ocultar el campo donde tengo las iniciales, y la que estaría de cara al usuario final sería la que tenga la descripción. Esta condición de columna puede usarse en este caso, o también, por ejemplo, si yo tuviera las ventas, que fue el primer escenario, el primer ejemplo que vimos, podría también agregar una columna y decirle si la venta fue buena o fue mala, dependiendo si se alcanzó o calzó el valor de la venta en un rango u otro. Ahora, estos son solo 3 de los tantos casos en los cuales podemos utilizar Power Query. Finalmente, en este primer capítulo nos vamos conociendo que Power Query nos va a ayudar a buscar y conectar datos desde múltiples fuentes. Nos va a ayudar también a realizar transformaciones a través de comandos que son fáciles e intuitivos, y también a descubrir datos que son relevantes a través de búsquedas entre los distintos archivos a los cuales nos conectamos. ¿Por qué? Porque Power Query quiere empoderar a las personas a transformar sus datos y a descubrir nueva información. En el siguiente capítulo nos vamos a centrar en explicarles las principales consideraciones del lenguaje M, el lenguaje utilizado por Power Query para llevar a cabo la extracción y transformación de los datos. Todo esto lo veremos en nuestros próximos videos. Así que no te olvides de suscribirte al canal de Kite Consulting para seguir recibiendo alertas sobre los próximos videos. Chao, chao.